Vaya, es nueva y bonita. Parece una casa bonita y utilizable. Este es nuestro querido nuevo hogar, meticulosamente planeado y construido por mi marido y yo, una pareja de recién casados. Fueron nuestros suegros, ambos, quienes dejaron caer descuidadamente su vieja maleta llena de barro justo en medio de nuestro salón, meticulosamente limpio. Para nuestra sorpresa, se mudaban hoy. Anunciaron que vivirían con nosotros. Me quedé estupefacta y me enfrenté a mi marido. ¿Por qué está pasando esto sin ninguna discusión? No te preocupes, mi madre está aquí para ayudar con las tareas domésticas, ¿verdad? Pronto nos acostumbraremos. Apoyarnos como familia es lo que importa. No hay ningún problema. Mi marido, muy influenciado por sus padres, no pareció tener en cuenta en absoluto mi negativa. Se había criado en una gran casa de estilo americano y, francamente, siempre había considerado que el papel de la esposa no era más que el de una cómoda ama de llaves, un punto de vista que compartían sus padres. Había soportado cenas semanales en su casa, donde mi suegro me llamaba abiertamente mujer desobediente. Además, nos faltaban habitaciones, así que mi marido me ordenó que desalojara la mía. Puedes dormir en el patio. Es una suerte para ti, ya que no tendrás que vértelas con mis padres, me dijo con una sonrisa burlona. Conteniendo las lágrimas, corrí a mi habitación. Cuando volví, arrastrando una pesada maleta tan pesada como la de mis suegros, mi marido y sus padres se quedaron de piedra. Anuncié en voz alta: «Me vuelvo a casa de mis padres. Pasadlo bien». Soy Cecilia y actualmente trabajo en el Departamento de Desarrollo de Productos de una empresa de alimentos saludables. Tengo 32 años y mi marido, Miguel, también de 32, trabaja en el departamento de ventas de la misma empresa. Miguel es una persona muy atenta, una joya escondida en cualquier equipo al que se incorpora, siempre desempeñando un papel de apoyo. Es uno de los mejores de nuestro departamento y un marido del que me siento orgullosa. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta del departamento. Vestida de gala, le llamé la atención por el anillo antiguo que llevaba en el dedo meñique. Le intrigó mi afición a coleccionar joyas antiguas. Admitió que creía que los anillos eran solo piezas llamativas con piedras preciosas de la colección de su familia. Así que le presenté más diseños antiguos. Pronto empezamos a salir a comer después del trabajo y los fines de semana, lo que dio paso rápidamente a una relación seguida de una pedida de mano en menos de 6 meses, celebrada por muchos colegas y superiores. Teníamos un sueño incluso antes de casarnos: construir nuestra propia casa. Nuestro objetivo era contribuir a partes iguales, pedir un préstamo y crear una casa propia, pequeña pero llena de detalles. Me gustaría un salón espacioso, quizá un patio, pensando en niños y mascotas en el futuro. Puede que no tengamos un gran presupuesto, pero trabajaré más que nunca. Ahorraré más y haré lo que haga falta. Teníamos muchas peticiones sobre la casa. Tenemos en mente una ubicación determinada, pero tenemos que decidir el terreno en función del transporte y las compras. Imagínate cuando tengamos hijos, el diseño del exterior y otros puntos que cada uno tiene y que no podemos pasar por alto. Habíamos planeado meticulosamente y trabajado sin descanso con una empresa de diseño para crear la casa de nuestros sueños. Aunque la parcela fue presentada por un agente inmobiliario cerca de la casa de mis padres, son muy amables y no te pondrán problemas, no te preocupes. Fueron amables durante nuestra visita. Pero las habilidades culinarias de tu madre intimidan un poco. Su familia era propietaria de muchas tierras en la zona, ahora vendidas en su mayoría, salvo para sus residentes. Por suerte, gracias a estas conexiones, tuvimos prioridad a la hora de conseguir nuestra parcela. Como buscamos a través de conexiones, la ubicación acabó siendo una parcela cercana a la casa de mis suegros. No tuve muchas oportunidades de conocer a mis suegros fuera de los saludos formales. Sentía la necesidad de ser precavida y estaba bastante nerviosa sobre cómo interactuar con ellos. Sin embargo, mis suegros siempre me parecieron alegres y amables, y parecían realmente felices cada vez que los visitaba. Mi suegro era el sostén de la familia y tenía un gran sentido de la responsabilidad, y mi suegra era una dedicada ama de casa. Cuando se enteraron de nuestros planes para una nueva casa, se mostraron entusiasmados y nos apoyaron, y me parecieron unos suegros maravillosos. Cuando nuestros planes para la casa avanzaban hacia la fase de construcción,
Mi marido y yo decidimos visitar la casa de sus padres. Su casa estaba cerca, aunque no al lado. Queríamos causar una buena impresión desde el principio. Su casa era grande, de estilo americano tradicional, y siempre me abrumaba su tamaño. Nos recibieron con una sonrisa, como siempre. Construir tu propia casa es un gran paso, pero estoy orgulloso de mi hijo. Nuestra casa es vieja, así que un hogar nuevo y limpio es algo digno de admirar. Construir una casa es emocionante, ¿verdad, Cecilia? A nosotros también nos hace ilusión. Así fue como mis suegros me dieron su apoyo. Nuestra residencia actual estaba un poco lejos de allí. Mi marido, Miguel, sugirió: va a pasar un tiempo hasta que la casa esté terminada, pero ¿qué tal si mientras tanto pasamos más tiempo juntos? Acepté encantada. Por supuesto, hagámoslo. Miguel tenía una buena relación con sus padres, y siempre estaban al tanto de sus viajes de negocios y sus planes de fin de semana. Así que empezaron a invitarnos los fines de semana que coincidían con nuestros días libres. Las visitas eran por motivos sencillos, como ir al centro comercial o comer en su casa. Sin embargo, sentía que había un límite. Por ejemplo, mi suegra me llamaba un viernes por la noche para decirme: Cecilia, gracias por la última vez. La próxima vez, ¿podrías llevarnos a buscar un bolso como regalo para una amiga? Sería de gran ayuda. Además, te invitamos a comer el domingo. Vamos a comprar un buen pescado, así que trae a Miguel. ¿Podrías traer un plato? A mí se me dan bien los platos fritos y guisados y las ensaladas, así que, por favor, trae algo más. Y sobre la ropa, no solo hablaba largo y tendido, sino que nos completaba la agenda del fin de semana y nos hacía peticiones concretas. Me pregunté si tratar con la familia política era siempre tan exigente y pedí consejo en secreto a mis amigas. Pero todo lo que recibía eran comentarios culpando a la rareza de mis suegros. Empecé a tener miedo de visitarlos y me sentía cada vez más atrapada, ya que mi trabajo en el departamento de desarrollo de productos era cada vez más ajetreado y las frecuentes visitas a casa de mis suegros alimentaban mi desconfianza. Un día, me armé de valor y me negué por teléfono. Me siento mal visitando tan a menudo, y además quiero tener un rato de tranquilidad los fines de semana. Me da vergüenza decirlo, pero con el trabajo apenas puedo seguir con las tareas de casa. Intenté desviar la conversación, pero mi suegra se mostró inflexible e insistió: no seas tímida, ahora somos familia. Y no pude eludir los planes de aquel fin de semana. De mala gana, fui a casa de mis suegros con el corazón encogido. Para colmo, mi marido sabía que había intentado rechazar la invitación. Durante el trayecto en coche, me regañó. Mamá estaba triste. Papá podría decir algo, culpándome a mí. En su casa, con los platos esparcidos por la mesa del comedor, volvió a salir el tema. Me sentía en ascuas. Entonces, mi suegro señaló a mi suegra y le dijo: ¿por qué no vas a ayudar? No es demasiado para ella. Sería demasiado para mamá. Eso no es problema. Ella puede terminar las tareas domésticas durante la semana y luego venir a limpiar tu apartamento. Después de todo, es ama de casa. Tiene tiempo libre. Me sorprendió su sugerencia y aún más su tono. Su actitud hacia mi suegra, ama de casa, estaba llena de ideas equivocadas y de duras suposiciones. Me quedé sin palabras, sintiéndome como si fuera un jefe dando órdenes en lugar de un miembro de la familia. Lo aterrador era que mi suegra se limitaba a sonreír y a sentir, como si las instrucciones de mi marido fueran lo más natural del mundo. Sentí un escalofrío. Afortunadamente, conseguí rechazar la sugerencia de que se hiciera cargo de las tareas domésticas. En marcado contraste con su conformidad, mis repetidas negativas hicieron que mi suegro murmurara que no era tan desobediente. Sentí cómo aumentaba mi irritación y se me aceleraba el corazón. Mi suegro se volvió rápidamente hosco y mi suegra se afanó por satisfacer sus necesidades. La tensión que se respiraba en el ambiente era asfixiante, y decidí en silencio dejar de visitar a mis suegros. La semana siguiente, cuando llamó mi suegra, intenté excusarme diciendo: tengo otros planes y no puedo venir. Si la nueva casa estaba terminada y tenía que vivir cerca de sus suegros, habría tenido que verse todos los días, no solo cada semana. Ese horrible pensamiento me llenó de pavor.
¿por qué no? ¿No has terminado tus tareas? Tal vez hubiera sido mejor que ayudara como sugirió mi marido. Insistió, pero yo ya tenía preparada mi respuesta. Tengo planes con una amiga que asistió a nuestra boda. Vamos a salir como agradecimiento, así que hoy no puedo ir. Pero vendré cuando coincidamos. Me aseguraré de transmitir mi agradecimiento a mi amigo. Me excusé y conseguí terminar la llamada. La promesa era mentira, pero al sentirme insegura en casa, me fui rápidamente. A partir de ese día, busqué excusas para no visitar a mis suegros. A pesar de esta tensa relación, nuestra nueva casa estaba terminada. Mi marido Miguel y yo estábamos encantados con nuestra nueva casa reluciente y nos esmeramos en limpiar cada rincón. Sin embargo, al mes y medio de mudarnos, mi suegra me llamó de improviso. Su tono era serio. Es algo que debo decirte. Sé que no piensas venir a nuestra casa en tus días libres, pero es algo que tengo que decirte. De acuerdo, iré enseguida, respondí, aunque me dolía hacerlo. Me apresuré y encontré a mi suegra ansiosa por explicarme las tareas domésticas de su casa. Lo básico es barrer a diario la entrada y el jardín. Normalmente es un barrido en seco, pero los fines de semana fregamos a fondo. Además, hay que hacer la compra y gestionar el presupuesto doméstico. Oh, puedes cambiar las cosas a tu gusto, sonrió amablemente. Pero su explicación me desconcertó. Era como si estuviera discutiendo cómo compartiríamos las tareas si me mudaba con ellos. Un momento, ¿por qué me cuentas todo esto?, me pregunté. ¿Qué esperaba que hiciera con esta información sobre los productos de limpieza y el uso de la cocina? Cuando le pregunté, su rostro se ensombreció. Te casaste con nuestra familia, Cecilia, así que tienes que seguir nuestras costumbres. ¿Aún no lo sabes? ¿No quieres contribuir a la familia de tu marido? Luego me preguntó, ¿cuánto tiempo piensas seguir trabajando? Me quedé sin habla. Como no tenía intención de dejar el trabajo, parecía que esperaba que acabara dejándolo, me convirtiera en ama de casa y les ayudara con las tareas domésticas. Asombrada por este giro inesperado, le dije con firmeza, si es así, me voy. Entiendo mis obligaciones como esposa y ayudaré en lo que pueda, pero mi prioridad es pasar tiempo con mi marido. Tengo trabajo y nuestras propias tareas domésticas, así que no puedo ayudar aquí. Y me fui de casa de mis suegros. Inmediatamente protesté ante Miguel, pero él se puso de parte de sus padres y no me escuchó. No me casé con esta familia para hacerles las tareas de la casa, le dije, pero él solo puso cara de fastidio. ¿Siempre eres tan egoísta? Mis padres no pueden estar equivocados. ¿No puedes llevarte bien con ellos? Me quedé muda y solo pude devolverle la mirada. Me sorprendió no solo la gran diferencia de pensamiento entre mis suegros y yo, sino también que mi marido, Miguel, se negara a escuchar mis opiniones. Normalmente no es así, pero cuando se trata de sus padres, especialmente de su padre, parece cambiar por completo, adhiriéndose a lo que ellos digan. La decisión de construir nuestra propia casa fue sugerida inicialmente por su padre, que quería mantener buenas relaciones con un agente inmobiliario mediante la compra de terrenos. La palabra o banquero pasó involuntariamente por mi mente. Pero como Miguel viajaba a menudo por motivos de trabajo, a menudo me quedaba sola en casa. Además, acabábamos de construir la casa de nuestros sueños. Decidí observar la situación un poco más, mientras pudiera mantener las distancias con sus padres. Sin embargo, le dejé claro a Miguel que no quería tener nada que ver con sus padres. La relación con tu familia es muy distinta a la de una suegra y una nuera normales. Sinceramente, no quiero involucrarme más. No iré a casa de tus padres para hacer las tareas domésticas y no tengo intención de vivir con ellos. Por favor, recuérdalo, expresé con seriedad. Esperaba que se enfadara, pero, sorprendentemente, Miguel se echó atrás y dijo, «Vale, lo entiendo. A partir de ahora me ocuparé de mis padres». Un mes más tarde, un fin de semana, estaba preparando la comida en casa cuando Miguel, que llevaba fuera desde por la mañana, regresó con varias voces acompañándole. Me sorprendió ver a mis suegros entrar en el salón con grandes bolsas. «Qué bonito y qué limpio está todo porque es nuevo. Parece una casa estupenda y fácil de usar», exclamó mi suegro con una sonora carcajada. Miguel parecía orgulloso mientras les enseñaba el salón, cargado de equipaje pesado como maletas de mano y mochilas.
Cuando me enfrenté a él, empezó a decir algo increíble. Anunció que sus padres se mudaban hoy con nosotros. ¿Qué? Porque, sin discutirlo. Llevo tiempo dándole vueltas al asunto, porque Cecilia no quiere tratar con mis padres. He estado mediando. No te preocupes, mi madre está aquí para las tareas domésticas, ¿verdad? Nos acostumbraremos y es bueno apoyarnos mutuamente. No hay problema, dijo, como si nunca hubiera dudado de que me parecería bien vivir con sus padres. Sentí desesperación. Preveía una vida difícil viviendo con unos suegros cuyas perspectivas eran tan diferentes de las mías. Estaba decidida a evitar vivir con ellos, pero al parecer nuestra casa y nuestro terreno ya se habían vendido sin que yo lo supiera. Los preparativos de la mudanza se hicieron a mis espaldas. Solo trajeron sus pertenencias inmediatas, y los muebles más grandes los guardaron en un almacén. Acabo de decirle a Miguel que quería minimizar la interacción con sus padres, y ahora me siento totalmente traicionada. ¿Por qué decidieron esto sin decírmelo? ¿Por qué procediste unilateralmente sin discutirlo? No tienes en cuenta mis sentimientos. Se trata de nuestro futuro como familia. Deberíamos haberlo hablado juntos. Pero Miguel se mostró indiferente. Me miró como si yo fuera una molestia. Pero si mis padres quieren vivir con nosotros, ¿qué puedo hacer? Piensa que es un periodo de prueba. Como no querías involucrarte, me encargué de la venta y de los preparativos de la mudanza. ¿Un periodo de prueba? La casa ya está vendida. ¿De qué me estás hablando? Hacer esto a mis espaldas es como una traición. Quejarse después de casarse en la familia. Eres la esposa. Muestra un poco de comprensión y paciencia. Esta es mi casa, espetó Miguel. Su lógica me desconcertó mientras alzaba la voz. Me quedé de piedra. Me di cuenta de que, a sus ojos, mis pensamientos y opiniones parecían irrelevantes. Ignorándome, empezó a mostrar a sus padres el piso de arriba. Nuestra casa tiene 3 habitaciones privadas. El estudio de Miguel, mi habitación y nuestro dormitorio compartido. Habíamos planeado darle mi habitación a nuestro futuro hijo. Preguntándome a dónde les llevaba, mi marido me dijo entonces sin rodeos: «Saca tus cosas de la habitación». No me sorprendió, pero me enfadé visiblemente. «Mi madre usará tu habitación. Papá se queda con el dormitorio. ¿Por qué no duermes en el patio? No quieres lidiar con ellos, ¿verdad?» Estaba claro que si cada uno de los suegros utilizaba una habitación, no habría suficientes habitaciones disponibles. La sonrisa de satisfacción que se le dibujó en la cara cuando sugirió que durmiera en el patio dejaba claro que era una forma bien pensada de fastidiarme. Me sentía asfixiada por el rechazo del hombre al que había amado, mientras mi suegro me sonreía en el fondo. Miguel seguía claramente las instrucciones de sus padres. Era concebible que me acosara porque se lo habían ordenado. Eligió ponerse de su parte, no protegerme. Esta toma de conciencia me produjo un renovado sentimiento de desesperación, y solo pude mirarle en silencio mientras abría mi habitación y me exigía que me diera prisa. «Me vuelvo a casa de mis padres. Pasadlo bien», les dije. Había guardado mis pertenencias en orden para poder volver a casa de mis padres en cualquier momento. Ahora, podía deshacerme de todo lo que quedara en mi habitación sin preocuparme. Miguel y sus padres parecían sorprendidos. No esperaban que me fuera, e intentaron impedírmelo. Mi suegra incluso me acusó de cargarle con las tareas domésticas, pero yo sabía que esa era su intención desde el principio. Después de haber vivido con un suegro así y con Miguel antes de casarnos, me pareció que no quería a su familia. En lugar de defenderse, esperaba encontrar un nuevo objetivo en mí, la nuera. Ignorando todas sus artimañas, volví a casa de mis padres. Aunque sorprendidos, mis padres comprendieron la situación y se mostraron enfadados con Miguel y sus padres. Sintiéndome apoyada, me sentí aliviada hasta que Miguel se puso en contacto conmigo. Al parecer, iba a venir a casa de mis padres con los suyos para llevarme de vuelta, diciendo: «Te perdonaré, así que vuelve». Anticipando una discusión en casa de mis padres, hice una llamada a cierto lugar. Con mis padres presentes, nos sentamos los 6 alrededor de una mesa, especialmente mi padre, quien, al enterarse de lo que yo había pasado, miró a Miguel y a sus padres con suma ira. Sin embargo, Miguel y sus padres no mostraron ningún remordimiento. En cambio, mi suegro tomó la iniciativa.
acusándome de ser una nuera poco razonable que no contribuía a la familia de su marido. Mi padre los miró con incredulidad. Cecilia, deberías comportarte con más sensatez como esposa. Sigues trabajando. En vez de dedicarte a tu marido y a su familia, deberías agradecer que incluso toleremos eso y volver a casa de tus padres. ¿Quién te crees que eres? Las quejas que tienes no son nada comparadas con los deberes de una esposa. ¿Por qué no te esfuerzas más y apoyas más en casa?, añadió mi suegra, haciéndose eco de las críticas de mi suegro, a lo que Miguel respondió: exactamente lo que dicen mis padres. La conversación en el salón de mis padres se volvió cada vez más caótica. Intenté transmitir mis sentimientos mientras aguantaba sus palabras, pero solo echaba más leña al fuego. Cada vez que hablaba, sus réplicas eran más intensas. De repente, mi padre tomó la palabra. No puedo creer que la obligues a vivir contigo. Puede que sea tu mujer, pero sigue siendo mi hija. Si dices que no es lo bastante buena, estaremos encantados de volver a aceptarla. Vamos a divorciarnos, me animó mi padre. Saqué los papeles del divorcio que había impreso de una página web. Antes de que llegaran, mi parte ya estaba rellenada. Solo faltaba la firma de Miguel. Al ver esto, tanto mi suegro como Miguel empezaron a enfadarse. «No seas tonto. ¿Crees que esto es una solución? Una esposa no debería pensar que puede divorciarse sin más, tomando medidas tan extremas. Eres un cobarde», gritó mi suegro, mientras Miguel, con cara de fastidio, le seguía. «Ni siquiera hemos tenido todavía una discusión en condiciones. ¿No puedes ser un poco más racional? Por eso odio que las mujeres no sepan mantener una conversación lógica». Continuaron con sus comentarios sarcásticos, tratando de destruir a la familia. Tan arrogante. No les importa el lugar ni la situación. Dijeron que querían discutir, pero estaba claro que no estaban en condiciones de mantener una conversación razonable. Yo ya había renunciado a hablar y solo estaba concentrada en conseguir que Miguel firmara los papeles del divorcio. Pero no era solo su pésima actitud lo que llevaba a esto. «Tengo algo que preguntarte». «A tu madre», dije sacando mi smartphone para mostrar un video. La cara de mi suegra, que hasta entonces había estado callada, cambió visiblemente al ver la pantalla. No me sorprendió que reconociera el contenido. Le mostraba abriendo cajones en mi habitación desde que empecé a negarme a hacer tareas en su casa, lo que limitaba mi interacción. Me di cuenta de que poco a poco desaparecían objetos de mi habitación. El cajón contenía una gran caja de joyas antiguas, que era el tema de conversación entre mi marido y yo. Las compré por su diseño, así que en general no son muy caras, pero algunas son lo bastante valiosas como para guardarlas bajo llave. No solo robaron las piezas de alta joyería, visiblemente caras, sino también varios anillos y accesorios antiguos, y luego el contenido de la caja cerrada. Cada objeto es un tesoro de mi colección, y darme cuenta de que alguien ha entrado en mi habitación me da escalofríos. Pensé en el culpable, pero me pareció poco probable que mi marido tuviera como objetivo las antigüedades por motivos económicos. Los precios varían, y como mi marido, con quien comparto la economía doméstica, nunca me ha reprendido, las he ido coleccionando libremente. Él sabe que he comprado sobre todo objetos baratos. Sin embargo, la desaparición de las joyas con piedras preciosas indica claramente que el motivo era cobrarlas. ¿Podría ser que alguien entrara en la casa mientras yo no estaba? Al darme cuenta de que alguien había estado entrando en mi habitación, compré una pequeña cámara y la coloqué oculta en la habitación. Tras instalarla oculta a la sombra de los muebles, captó la imagen del culpable en apenas unas semanas, a una hora en la que se suponía que no había nadie en casa. La persona que apareció en mi habitación era mi suegra. Alguien podía entrar sin que yo lo supiera solo si mi marido le había prestado la llave o le había dado una de repuesto. Lo más probable es que mi suegra la utilizara para robar pequeñas cantidades de metales preciosos del joyero cuando la casa estaba vacía. Cuando la confronté con esta prueba irrefutable, se puso pálida y exclamó: «Ya las he vendido. No puedo devolverlos». Mi suegra se puso frenética y casi se echó a llorar, sin saber si los objetos habían sido vendidos a otra persona. Cuando le dije que reclamaría los daños y perjuicios correspondientes al valor, chilló: «Eso es mentira, de ninguna manera». Aunque mi colección era mayoritariamente barata,
incluía algunas piezas de tiendas de renombre. Entre los objetos robados estaban estas piezas de alta gama. Probablemente le llamaron la atención los objetos cerrados con llave y cuidadosamente guardados, y su valor en efectivo debía de ser considerable. Pero esto significaba que el importe de la reclamación ascendía a decenas de miles de dólares, una cantidad que ella no podía permitirse como ama de casa. Mi suegro, temblando de rabia, me fulminó con la mirada sin reprender a su mujer por el robo. De repente me espetó: «No te andes con tonterías, vas a demandar por este asunto trivial. Si te has casado en esta familia, deberías escuchar. En lugar de vestirte con baratijas de juguete, ¿por qué no te esfuerzas más? ¿Quizá adelgazar un poco?» Mi suegro, con la cara roja y gritando, parecía creer de verdad que, una vez casada con su familia, yo era de su propiedad. Solo estaba enfadado porque yo no acataba todo lo que él decía. «¡Basta de bromas!». Se levantó por fin, alzando la mano hacia mí. Me preparé para el golpe, pero mi padre intervino rápidamente, impidiéndolo. En ese momento sonó el timbre, indicando la llegada de la persona con la que había contactado, un abogado especializado en divorcios. Había consultado a este abogado desde que me planteé el divorcio, sobre todo después de que surgieran las sospechas de robo. Era un abogado mayor, con autoridad, de un bufete conocido por llevar casos de divorcio con eficacia. Su presencia llenaba la sala de un ambiente serio, y Miguel y sus padres parecían disminuidos por la autoridad del abogado. En primer lugar, el abogado explicó que pediríamos una indemnización a mi suegra por el robo. Luego expuso las pruebas de las exigencias irrazonables en el trato de Miguel y sus suegros, incluido el diario que yo llevaba de esos incidentes, las grabaciones que había hecho y las imágenes de la pequeña cámara, todo lo cual era admisible como prueba. Nos explicó que podíamos reclamar daños y perjuicios por la angustia mental que nos habían causado. Cuando surgió el tema del divorcio y el consiguiente acuerdo económico, Miguel, presa del pánico, se levantó y empezó a suplicarme: «Deja esa estúpida idea del divorcio. Estamos enamorados, ¿no? No querrás separarte en serio». Mientras se arrastraba, sus padres replicaron: «Eso es, piénsatelo de nuevo. Aún puedes volverte atrás». Estaba claro que esperaban que retirara el divorcio, pero me parecía una pérdida de tiempo siquiera entablar conversación con ellos. «Ya no estamos enamorados, así que eso es inexacto. Quiero separarme de verdad. Si es necesario, consultaré a mi abogado las veces que haga falta, aunque tarde mucho o acabemos en los tribunales». Mi firme rechazo hizo que Miguel se desplomara derrotado. Desinflados, quizá por la autoridad del título del abogado, los padres de Miguel también se calmaron y aceptaron el divorcio a regañadientes. Cuando el abogado le preguntó a mi suegra por qué robaba, salió a relucir la sorprendente verdad. Era una derrochadora imprudente y, tras derrochar en compras, se encontró con que le faltaban gastos para vivir. Incapaz de decírselo a su marido, planeó pedir dinero prestado a Miguel. Él estaba de viaje de negocios, así que le dijo: «Usa la llave de repuesto. Hay dinero en el cajón del dormitorio. Cógelo». Así lo hizo, pero entonces se fijó en los anillos que yo había dejado en el dormitorio y pensó que podría haber más. Rebuscando en mi habitación, encontró el joyero y la caja cerrada, que rápidamente llevó a un cerrajero. «He perdido la llave», mintió para que la abrieran. Se llevó el contenido y volvió a colocar la caja vacía. Cada vez que le faltaba dinero, se colaba en nuestra casa y robaba más. Al oír esto, mi suegro se puso en su contra, llamándola la más baja de las ladronas. A pesar de sus insultos, mis padres les hicieron salir de casa y se marcharon en medio de un gran alboroto. Nunca volví a esa casa, dejándoles a ellos la eliminación de los muebles. Mi exmarido y sus padres empezaron a vivir allí, pero debido a las reclamaciones económicas que hice, no pudieron pagar, y la casa y el terreno acabaron embargados. Me enteré por los vecinos de que se mudaron a un pequeño apartamento y vivían mal. Sin embargo, mi exmarido me contó que su padre había estado dejando todas las tareas domésticas a su madre, agobiándola y luego culpándola del robo, lo que provocó que huyera con la mayor parte del dinero de la familia. Presa del pánico, mi exmarido llamó preguntando si yo sabía algo. No tenía contacto con ella, así que le aconsejé:
Deberías presentar una denuncia por desaparición. Y colgué. Efectivamente, los dos abandonados denunciaron la desaparición a la policía. Mi suegra está siendo buscada como persona desaparecida, pero de momento no la han encontrado. No se sabe nada de ella, pero me pregunto si acabará volviendo con mi suegro y mi ex marido. Parece que están constantemente discutiendo y peleándose entre ellos ahora que no tienen a nadie que se ocupe de ellos. Incluso en la empresa oigo rumores sobre mi ex marido, Miguel, que trabaja en otro departamento. Debido a la importante disminución de su nivel de vida, comete más errores en el trabajo y su rendimiento en el departamento de ventas ha caído en picado. Como antes conseguía trabajo siendo amable con todo el mundo, sus errores y pasos en falso con los clientes le han llevado a ser reasignado a un departamento menos deseable, famoso por tareas agotadoras como el telemarketing. Cada vez está más agotado. Además, tras cometer un grave error al enviar información confidencial de la empresa en un correo electrónico a un cliente, perdió completamente el equilibrio. Esto se convirtió en un gran problema en la empresa y varios departamentos se apresuraron a tomar medidas, por lo que Miguel tuvo que rendir cuentas y fue sancionado. Al final, se sintió incómodo y decidió dimitir voluntariamente, según me informó un colega con buenos contactos. En cuanto a mi suegro, al parecer también se volvió más irritable en el trabajo debido a su fatiga. Sus compañeros y subordinados empezaron a quejarse de malestar mental, lo que le llevó a ser degradado por no ser adecuado para su puesto actual. Esto hirió su orgullo y optó por dimitir enfadado. Dada su reputación, era difícil que le volvieran a contratar. Más tarde, Miguel se puso en contacto conmigo entre lágrimas, diciendo: «Estamos viviendo de nuestros ahorros, ¿puede ayudarnos?». Pero no tuve más remedio que negarme. La pensión alimenticia ya estaba pagada y no había motivo para seguir manteniendo ninguna relación con ellos. Me negué cortésmente y bloqueé sus números. Por fin libre de ellos, decidí cambiar de trabajo a una empresa que me ofrecía un buen puesto, ya que me estaba cansando de que me conocieran como la esposa divorciada en mi trabajo actual. Además, como no quería depender indefinidamente de mis padres, utilicé la pensión para mudarme a un apartamento más cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Mis padres, aunque preocupados, respetaron mi deseo de ser independiente y me despidieron. Me aseguro de mantener el contacto con ellos y de pasar tiempo con ellos durante las vacaciones largas. En mi nuevo entorno, mi vida empezó a mejorar. Creo que me he recuperado tanto mentalmente que puedo pensar en positivo. Me gustaría volver a casarme si tengo la oportunidad,